Yo me gradué como psicólogo aquí en la Universidad del Valle en 1989, en el mes de marzo. El mes de febrero de 1991 empecé a ser profesor del mismo departamento de psicología, hoy Escuela de Psicología, en donde yo había estudiado. Para mí era una gran expectativa, me gustaba mucho la docencia, quería ser profesor y arranqué mi primer semestre como docente, pero prontamente me sentí un poco desencantado, diría, como a la mitad del semestre, me sentí muy desencantado de mi propia gestión como profesor. Y ese desencanto no tenía que ver con que no me pareciera que estaba haciendo lo que correspondía, sino que no me satisfacía el aprendizaje de los estudiantes. Yo, como muchos docentes de ese entonces, como la mayoría de docentes de ese entonces, practicábamos una metodología por excelencia que se llamaba TTL. Me imagino que acá habrán antiguos practicantes del TTL, que quiere decir tiza, tablero y lengua, ¿no? Eso era lo que hacíamos en ese entonces, tiza, tablero y lengua. Yo empecé haciendo docencia con tiza, tablero y lengua, pero muy pronto me desencanté porque empecé a sentir que la tiza, tablero y lengua no era como lo más apropiado para que la gente aprendiera. Me gustaba exponer, desde el colegio había sido siempre regalado. Cuando los profesores decían ¿quién quiere hacer una exposición? Yo saltaba y hacía exposiciones. Entonces sí, yo siempre me lanzaba y me gustaba, y por eso me sentía en confianza. Pero cuando empecé a ser profesor propiamente, encontré que no era tan fácil pasar de exponer a que los estudiantes aprendieran. Entonces quisiera hoy plantear algunas de las reflexiones que para mí han sido significativas y decisivas en este devenir de más de 25 años como profesor universitario, y particularmente también encuadrar eso dentro de algo muy personal que les quiero compartir. Cuando arranqué en 1991, como les dije, en la misma Universidad del Valle como profesor, y en 1993 entré a trabajar en la Universidad Javeriana, donde tuve la fortuna de tener como directora de la carrera de psicología a la doctora Leonor Sandoval Abella. No sé si alguien aquí la conozca. La doctora Leonor Sandoval, les voy a dar un poquito el contexto de lo que había en ese entonces. Cuando yo empecé a hacer este TTL, a practicar el TTL como profesor, y empecé a sentir ese desencanto, yo empecé a hacer pequeños experimentos en el salón de clase. Pronto empecé a hacer pequeños experimentos, y cuando ingresé a la Universidad Javeriana encontré que había posibilidades de hacer más experimentos. Entonces empecé a hacer cosas ligeramente distintas en la docencia. Y algún día la doctora Leonor Sandoval, que como les digo, para mí fue una gran bendición su presencia en mi vida, y a ella va dedicada esta charla, hoy por hoy una persona jubilada. En ese entonces ya era una docente experimentada, con una buena experiencia, y ella es una persona del altiplano cundiboyacense, es una persona enérgica y con mucha fuerza personal, de estas docentes de antes que tenían mucho poder en su voz y tal. Cuando me dijeron a mí que la doctora Leonor Sandoval me necesitaba, yo me fui a la oficina temblando, y yo a la orden, o sea, yo llegué temblando, ¿no? Cuando ella me... Entonces, sí, que alguien pueda, me dijo. Y entonces yo me senté muerto del miedo, y me dijo, los estudiantes me están diciendo que usted está haciendo cosas distintas en la clase. Yo en ese instante sentí que me iban a echar. Yo dije, allá alguien fue de zapa a contarle que estamos haciendo cosas raras, y entonces me van a echar. Venga, me cuenta. Cuando yo me senté y empecé a contarle, me encontré exactamente lo opuesto, y por eso hablo de ella, porque tuve la fortuna de tener un respaldo absoluto para innovar, para hacer cosas raras en la clase. Hice cientos de cosas anormales en el desarrollo normal de una clase. Afortunadamente en estos días tuve la oportunidad de hablar con ella. Quise que ella estuviera acá, pero ya vive en Zipaquirá. Entonces no pude venir, y comentábamos en estos días que hablamos que afortunadamente nunca nada nos salió mal, todo nos salió bien, y desde allí empezó
para mí una cosa muy favorable y fue sentir ese respaldo. Y hablo de eso particularmente porque hoy aquí hay un clima de respaldo muy bonito para innovar en la docencia. Y me siento muy complacido de todo lo que he oído de la doctora Lina Patricia, la doctora María Clara, de la obra de teatro, porque lo que yo voy a desarrollar realmente tiene plena consonancia con lo que se ha ido contando en este rato. Entonces voy a avanzar. Cuando hablo de innovación y creatividad, no estoy diciendo nada excesivamente sofisticado. Voy a dar estas dos nociones muy generales porque en realidad no me interesa en este momento entrar en una definición de la creatividad ni de la innovación, pero estas dos ideas como de una manera muy práctica, simplemente son dos ideas directrices que han guiado mi trabajo como profesor: la generación y oferta de ideas novedosas y útiles y la aplicación e implementación de estas ideas, ¿sí? Como creatividad y como innovación. Y entonces el tema que traigo hoy, permítanme problematizar el tema haciendo esta... tengo un objetivo en donde quisiera fundamentalmente en este ratito poder contagiar un poco de este ánimo innovador en clase, poder contagiar, decirle a los compañeros profesores si se puede. Confesé al comienzo que arranqué haciendo TTL para decir que no está lejos de nadie hacer esta conquista, pero particularmente aquí hay una frase que, digamos, ilustra de una manera muy sucinta como algo a lo que le he apostado desde hace muchos años en mi trabajo: si me lo dices lo olvido, si me lo muestras lo recuerdo, si me involucras lo comprendo. Entonces, con ese tema en mente, quisiera ser de apoyo para que los profesores se animen a la innovación y, aprovechando que tenemos presencia de estudiantes también, animarles a que también ayuden a construir escenarios participativos, creativos, innovadores, que para los profes y para los alumnos, se los digo con absoluta certeza, su ejercicio, su espacio de clase será mucho más divertido, la posibilidad del encuentro interpersonal con el otro crecerá y la posibilidad de crear o de contribuir a la formación de seres humanos, como me decía la doctora Luceide cuando me invitó: buenas personas, buenos ciudadanos y buenos profesionales está más cerca. Quiero arrancar problematizando con esta pregunta: ¿se aprende lo que se enseña? Esa es la pregunta con la que quisiera molestarlos esta mañana, y problematizarlo significando particularmente algo que yo no sé si todos conocen, que es la raíz etimológica de la palabra enseñar. La palabra enseñar etimológicamente viene de insigniare, que literalmente quiere decir ponerle insignia, pero traducido a nuestro contexto actual, yo lo menciono así como entregar información acabada, y por información acabada me refiero a teoremas, a algoritmos, me refiero a protocolos, a ciertas cosas que ya están definidas de una manera. Entregar información acabada es otra forma de decir lo que normalmente los profesores nos encanta decir de nosotros un poco vanidosamente, y es que transmitimos conocimiento. Y eso es lo que quiero problematizar, esa idea de que transmitimos conocimiento, en dos sentidos. Primero, porque el conocimiento en sí es un bien subjetivo, es decir, cada uno hace su conocimiento, no es una cosa que se pueda entregar de uno al otro. Y segundo, y sobre todo, quisiera cuestionar la idea de la transmisión de información, el entregar información como el epicentro del acto educativo. Eso es lo que quisiera invitarles a considerar. En el acto educativo, como en este salón, hay una relación multiunívoca, o sea, hay una persona en el centro y hay un conjunto de seres individuales que no tienen relación entre sí, salvo que J-Lo nos haga coger las manos. De resto no hay ninguna posibilidad de que tengamos interacción, porque pareciese que el conocimiento estuviese centrado en una persona y fuese a ser entregado de manera multiunívoca a cada uno de los aquí presentes. Esto trae unos supuestos tácitos que quisiera evidenciar, porque tal vez, aunque internamente nos podamos sentir muy orgullosos de transmitir conocimiento, como decimos, tal vez no es tan evidente para nosotros ciertas cosas que están sucediendo allí en la retaguardia cuando estamos metidos en esa supuesta acción de transmitir conocimiento. Voy a decirlo más en mis palabras: de entregar información acabada.
Entonces, el primer supuesto es que el que alguien aprenda algo sucede en función de que alguien enseñe algo. Eso está por ahí, debajo de esa formulación, ¿sí? Como que la posibilidad de que alguien aprenda algo está en función de que alguien esté enseñando. Por tanto, enseñar es la acción central que provoca el aprendizaje y se ejecuta a través de la transmisión de información. A mí particularmente me llama mucho la atención que los carros en donde las personas aprenden a conducir tengan un letrero de enseñanza. En mi opinión debería decir aprendizaje, no enseñanza, porque lo fundamental que está sucediendo allí es el aprendizaje. Lo tercero es que en estos supuestos es que el aprendizaje se produce por la recepción de información que alguien que sabe le transmite a alguien que no sabe. Eso de alguna forma está funcionando allí en el background. Y lo cuarto es que primero se aprenden las nociones y luego se practican. Esto de alguna forma nos ha dado licencia a los profesores para decir cosas que yo considero un poco insensibles, como cuando como profesores decimos yo enseño, allá ellos se aprenden, ¿sí? Esta formulación que digamos concentra la responsabilidad del profesor en su transmisión de información, pero no la concentra en el aprendizaje de las personas que tiene enfrente, sino solamente en la transmisión de información. Entonces, la ecuación gráficamente se resume así. Si tenemos entonces, digamos que cada cuadrícula esta sería 1 centímetro, entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de instrucción, y por aquí tenemos 4 centímetros de recepción, y entonces tendríamos 20 centímetros cuadrados de aprendizaje. Eso es lo que parece que sucediera en el paradigma clásico, en la idea de que tenemos el epicentro del conocimiento, que por supuesto es una posición de poder también, y que creo que es lo que justamente hoy, todo lo que se ha conversado, todo lo que nos han aportado, tiene que ver con cuestionarnos esa posición. Entonces vuelvo a decir lo que dije en la página anterior. Parece entonces que el aprendizaje fuese la recepción de información que alguien que no sabe logra hacer de la transmisión que alguien que sí sabe le está brindando. Estos supuestos empiezan a tener unas consecuencias. La primera consecuencia, la enseñanza suele darse a partir de la estructura interna de los contenidos, y eso no necesariamente se corresponde con la manera como los aprendices acceden al conocimiento. Voy a dar el ejemplo más claro que me sé de esto. En biología, me corrigen los especialistas si estoy diciendo una burrada, en biología digamos, el ladrillo básico de todo el andamiaje conceptual de la biología es la célula, ¿no? Pero en la vida real de las personas la célula no es algo que esté al alcance de nuestra experiencia, y en el colegio pues lo primero que nos enseñaron en biología fue la célula, ¿no? Y eso corresponde al edificio interno del conocimiento en la disciplina, pero eso no necesariamente se corresponde con la manera como las personas aprenden. Lo segundo que hacemos los profesores, la enseñanza suele darse a partir de instruir, que es lo que hemos estado diciendo repetidamente, cómo transmitir información. Y lo tercero que terminamos haciendo con mucha frecuencia es que enseñamos a partir de nuestra propia experiencia como estudiantes universitarios. Entonces, si yo tuve un profesor tirano y dominante, pasado mañana cuando soy profesor devuelvo esa tiranía en la misma dinámica y perpetro una cosa que no solamente no es sana, no solo no produce relaciones sociales más digamos equivalentes, sino que además dinamiza una manera equivocada de comprender el problema. La segunda consecuencia es que la enseñanza se centra usualmente en el contenido y no en los procesos de aprendizaje del estudiante, del aprendiz. Lo tercero que sucede, o la tercera consecuencia que podemos considerar, es que los contenidos y conocimientos que los estudiantes apropian están en directa proporción a aquellos contenidos y conocimientos en los que su profesor es competente. Es decir, como que si a nosotros como profesores nos amenazara
que el estudiante trajera algún conocimiento distinto al que nosotros tenemos para brindar, ¿sí? Como que si eso representase para nosotros una afrenta. Entonces, pero esto tiene un punto de quiebre y es como lo que quisiera particularmente compartir. Yo hoy estoy haciendo una exposición magistral para demostrar lo ineficiente que es una presentación magistral, porque finalmente ustedes aquí no van a aprender nada. Yo simplemente voy a contarles algunas cosas en las que finalmente tal vez les resuene algo, y eso que les resuene les haga sentido, y eso que les haga sentido pueda convertirse en una oportunidad para que se repiensen su ejercicio docente. Entonces resulta que el estudio de los procesos de aprendizaje, y en esto precisamente la doctora María Cristina Tenorio trabaja mucho con este tema, el estudio de los procesos de aprendizaje nos muestra unas cosas muy particulares. Primero, que para aprender no basta con recibir enseñanza, ¿sí? No, y por enseñanza no me refiero de nuevo a todo el conjunto de acciones que hacemos para que el estudiante aprenda, sino que particularmente por enseñanza estoy aludiendo a aquello que llamamos transmitir conocimiento o, en mis palabras, entregar información, ¿vale? Entonces, para aprender no basta con recibir enseñanza, no solamente porque alguien me lo diga, yo lo aprendo. Lo segundo es que aprender puede darse al margen de la enseñanza, y claro, hoy por hoy creo que tenemos la experiencia a través de todas las herramientas virtuales de darnos cuenta de que hay muchísimas rutas, herramientas, posibilidades de aprendizaje que no necesariamente pasan por la lección magistral. Creo que el mundo moderno nos ha mostrado de un modo contundente que muchas veces se puede aprender sin necesidad de enseñanza. No sé si alguien vio el video de una niña que cantaba ópera como con 7 años por ahí en algún concurso de estos de canto, ¿no? Nunca recibió una instrucción magistral sobre canto, pero ella le gustó una ópera y empezó a cantarla, y participa en alguno de estos realities en donde la gente va a cantar y simplemente lo hace desde sus posibilidades. Y lo tercero que quisiera presentar es que la enseñanza puede incluso torpedear el aprendizaje. Y voy a dar el mejor ejemplo que me sé de eso, aunque aquí en esta facultad de salud yo creo que ustedes no van a caer, pero en otras facultades, cuando trabajo con profesores de otras facultades, sí caen mucho. Simplemente, la pregunta es esta, y levante su mano: ¿el gusano de la guayaba es producido por la guayaba misma? ¿Sí o no? Sí, levante la mano. Con confianza, no de pena, tranquilos. Ok, muy bien. ¿El gusano de la guayaba es producto de algún agente externo a la guayaba? Levante la mano. Bien, quiero contarles lo siguiente, si cayeron algunos. ¿Ustedes se acuerdan que a nosotros desde niños, por lo menos yo me acuerdo de mi mamá, me decía, aquí está mi padre, papá, perdón por contar estas cosas en público. Mi mamá nos decía, cómase esa guayaba, hombre, cómase eso, que eso es de la guayaba, ¿sí? Eso es de la guayaba. Resulta que el gusano de la guayaba es lo que nos enseñaron, exactamente, que el gusano venía de la guayaba, eso fue lo que nos enseñaron. Pero resulta que decir que el gusano proviene de la guayaba equivale a decir que el reino vegetal puede producir vida animal. Y eso no sucede, ¿no? Pero nuestros conocimientos, sobre todo los que tuvimos en el colegio, que fueron los fundamentales y con los que por supuesto llegamos a la universidad, se crearon en parcelas separadas sin lazos conectivos. Ante, bajo, cabe, con, contra, desde, entre, ¿quién sigue? Que se acuerdan. Nos perturbaron la vida con eso. ¿Para qué aprendimos eso? Sí, yo sé que acá llaman las preposiciones, luego las he visto en el lenguaje escrito, pero ¿por qué era tan indiscutiblemente necesario mi profesor de español que yo me las aprendiera exactamente en orden y todas? ¿Sí? Entonces, esta forma de concebir el conocimiento, el aprendizaje, corresponde con una práctica muy antigua, que realmente, históricamente, se sitúa más o menos en lo que yo conozco en los monjes benedictinos del siglo XI, cuyas prácticas educativas tenían tres ejes.
instrucción verbal, repetición por parte del aprendiz y castigo físico o psicológico para que el aprendiz afine, ¿no? Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Entonces, estos son los desafíos que nos presenta el proceso de aprendizaje a la práctica tradicional de la enseñanza, porque aprender es un proceso activo, ¿sí? Y que incluye apropiación de la observación, intercambio, participación, estudio, reflexión, creatividad y práctica para apropiarse de la realidad, ¿ya? Entonces, si el aprendizaje, el verdadero aprendizaje, no el aprendizaje memorístico que muy bien ilustraban ahora los compañeros del grupo de teatro, el verdadero aprendizaje involucra todo esto. Y claro, no podemos generar estudiantes y profesionales activos y propositivos a través de metodologías pasivas. Eso no existe. Es muy parecido a lo que nos dijo ahora la doctora María Clara cuando terminamos. Voy a compartir algunas ideas, aunque entiendo que por supuesto en el seminario permanente que se ha estado haciendo ya se ha trabajado sobre el aprendizaje, pero quisiera plantear algunas ideas que por lo menos a mí me han servido. Nada de esto lo digo con intención de decir esta es la definición final y absoluta. Simplemente estoy compartiendo ideas y conceptos que a mi ejercicio docente han sido muy útiles y que en la actualidad, después de los años que llevo como docente, todavía mi práctica profesoral sigue teniendo renovaciones permanentes. Hace 12 días no más desarrollé un proceso con un equipo en donde todo lo que hice lo hice de manera distinta como solía hacerlo, o sea, como en esa intención de desafiarme permanentemente, pero estos principios siempre han estado ahí en la retaguardia de lo que yo he ido trabajando. Entonces, primero que el conocimiento, más que ser una recepción transmisiva, se podría describir a través de estos verbos, son más descriptivos de lo que es el aprendizaje. Lo segundo es que se aprende de manera discontinua, es decir, uno aprende, se enreda, vuelve y aprende y vuelve y se enreda, o sea, como nos pasa en la vida, ¿no? Más o menos. Lo tercero es que el aprendizaje sucede más por la aparición de conflictos en un entorno necesario al aprendiz que por la transmisión continuada de información veraz. Dicho en otras palabras, aquella cosa que yo necesito aprender se vuelve en una oportunidad para yo aprender. Y puede ser que en el conocimiento interno de la disciplina o de la materia particular, en el enlazamiento lógico de los contenidos sea necesario que a este contenido se siga a este otro, pero en el proceso de aprendizaje eso no sucede igual. Y lo cuarto que quisiera subrayar, que lo dijo muy bien Mr. 025, Mr. Jojo 025, que el aprendiz aprende por contraste con sus esquemas y nociones previos. Y esto es muy visible, por ejemplo, en un niño, cuando el niño dice descubrido, cuando el niño dice los zapatos cafeses, no lo está diciendo porque sea bruto, lo está diciendo porque está haciendo una inferencia lingüística lógica. Lo más lógico al zapato café, el plural más lógico para café es cafeses. Otra cosa es que nuestra lengua haga una excepción. La conjugación más apropiada para descubrir en la tercera persona del singular es descubrido. Esa es la conjugación más lógica. Otra cosa es que nuestro lenguaje haga una adaptación para decir descubierto. Igual con aiga, la gente del campo suele mucho usar el aiga, y el aiga no lo dicen porque sean brutos, lo dicen porque es la forma más lógica que les resulta de conjugar la palabra hay, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que uno nunca aprende lo que el otro le está enseñando, nunca. Todo lo que está pasando al frente va filtrado por unas nociones a través de las cuales uno está mirando esa realidad, ¿sí? Y esas nociones o esa lectura de la realidad modifica la información
y hace que aparezca de una forma distinta para el aprendiz. Otra característica importante del aprendizaje que nos olvidamos con frecuencia es que el error es constitutivo del aprendizaje. Ustedes pueden imaginar, no sé si hay alguna estadística de eso y si alguien la sabe, chévere, ¿cuántas veces puede caerse un niño aprendiendo a caminar? ¿Cuántas veces nos caímos aprendiendo a montar bicicleta? El error hace parte del proceso de aprendizaje. El aprendizaje no es una sucesión de aciertos. El aprendizaje tiene que ver con una serie de contrariedades que explotan al interior del aprendiz y que luego se reacomodan para tomar forma y constituirse en una noción más apropiada. Lo segundo es que una persona aprende cuando la experiencia tiene significado para ella. Alguna vez estábamos haciendo un diplomado de facilitación de procesos de grupo y la clase la hice yo, empezamos así. El contrabajo, 2 puntos. El contrabajo es el instrumento, no sé qué, les dije a continuación, y traje unas imágenes de un contrabajo y tal, y les dije a continuación viene el examen del contrabajo. Cierren por favor todos sus ojos, y entró una persona que tocaba el contrabajo y empezó a sonar el instrumento. Hay mucha diferencia entre esa información, digamos, lingüística que alimenta nuestro hemisferio izquierdo y la experiencia de escuchar un contrabajo. Son 2 cosas muy diferentes. Entonces, si ese sonido tiene sentido para la persona, entonces eso le va a decir algo. Mientras los primeros 10 minutos que yo estaba explicando el contrabajo, los estudiantes miraban entre sí y decían, es verdad lo que usted está haciendo, y yo serio, hablando del contrabajo, para simplemente introducir luego la experiencia del contrabajo. Entonces, eso que no tiene sentido no se apropia. Lo siguiente que también creo que todos los profesores tenemos que entender, sobre todo los que ya estamos un poco más grandecitos, es que el aprendizaje participativo es necesario para un mundo enredo. A muchos de nosotros nos cogieron estos bichos y estos aparatos nos cogieron grandes. Esto nos ha permitido evolucionar de PPL a PPT-SL. Presentación PowerPoint, señalador y lengua. Ya hemos avanzado, ahí vamos progresando. Entonces, resulta que en el mundo en red el aprendizaje participativo es una realidad. Tenemos que bajarnos de esa cumbre, de esa pretensión de ser el epicentro del conocimiento y comprender que el conocimiento tiene otras rutas y otras lógicas más, que tienen más significado. Y lo siguiente es que cuando el conocimiento se apropia, eso posibilita la autonomía resolutiva del aprendiz. Es decir, cuando yo aprendí a hacer algo que para mí era un problema, ahora tengo más autonomía. Yo tengo un profesor de capacitación digital, está por aquí presente, es una persona muy joven, que tiene una gran habilidad para entender cerebros viejos. Una de las cosas que yo he disfrutado, una de las cosas que yo más he disfrutado de este aprendizaje es la posibilidad de resolver problemas que antes para mí eran fenómenos paranormales. Cuando el celular me aparecía con ciertos anuncios, yo me sentía completamente incapaz de hacer algo ante eso. Entonces, cuando el aprendiz se apropia del contenido, de ese conocimiento, eso posibilita una autonomía resolutiva. Entonces, hasta ahí sobre el proceso de aprendizaje, pero subrayar diciendo esto: estas son necesidades de los adultos en situación de aprendizaje. Claro, hoy por hoy estamos recibiendo estudiantes de 16, a veces de 15, pero de todas maneras les coge la edad adulta en el contexto universitario normalmente, y estas son situaciones comunes que necesitan los adultos en situación de aprendizaje y que nosotros como educadores necesitamos empezar a considerar como reales, no desatender simplemente porque es que yo lo he hecho así toda la vida y punto. No, hay que prestar atención a estos aspectos. Bien, teniendo ese marco del aprendizaje, empecemos a ver algunas implicaciones que tienen estas nociones al educar. Entonces, si el conocimiento sucede a través de esta cantidad de maneras, el profesor pasa de ser enseñante a generador de situaciones de aprendizaje. Yo personalmente lo hago permanentemente.
Como les dije hace rato, tendría cientos de anécdotas que nos podríamos llevar la manera entera, pero les voy a contar 2 o 3. Recientemente tuve un diplomado con la Universidad Autónoma para la alta dirección de la alcaldía y tenía un módulo de negociación en conflictos. No sé si alguien conoce el tema, pero el tema de negociación en conflictos es un tema supremamente extenso. En Harvard University eso es una maestría y hasta un doctorado. Yo tenía 8 horas para trabajar con la alta dirección de la alcaldía y no quería hacer una exposición magistral sobre negociación. Entonces, en compañía de un colega, diseñamos un ejercicio en el cual los diferentes secretarios, subsecretarios, las personas asistentes tenían que resolver problemas de negociación, una especie de parqués gigante con una serie de características, y después de todo ese ejercicio, cuando llegué a la parte conceptual, eso fue como poner un cuchillo caliente encima de mantequilla. Instantáneamente todo fue asimilado, porque la posibilidad que posibilita esa generación de situaciones de aprendizaje resulta ser más significativa para los aprendices. Si el conflicto es necesario, entonces el profesor genera conflictos educativos. Si hay unas nociones previas, el profesor explora ese saber previo. Si el error es constitutivo del aprendizaje, el profesor convierte el error en una oportunidad de aprendizaje. Si el aprendizaje requiere significación, entonces el profesor ofrece prácticas con sentido vital. Si el aprendizaje es un acto creado, esto es una cosa que nos cuesta mucho a los profesores. El profesor cede la palabra, ¿sí? Si hay la posibilidad de desarrollos autónomos a través del aprendizaje, el profesor promueve la diferencia. Si el verdadero aprendizaje transforma de manera vital, el profesor es persona. Si se aprende sobre la base de la experiencia, el profesor utiliza métodos inductivos como el que les acabo de contar en contenidos complejos como el de negociación. De primero fue la experiencia y luego el concepto. Hago una estacioncita ahí. Las universidades tenemos siempre el clásico curso teórico-práctico. A mí alguna vez, allá en esa época en la Universidad Javeriana, se me ocurrió hacer un curso práctico-teórico. Y luego otras cosas, como cursos vivencial teórico-prácticos, vivencial práctico-teórico. He jugado con diferentes cosas, pero quiero llamar la atención sobre este práctico-teórico porque es una cosa que no consideramos normalmente. Nos parece que primero hay que desarrollarla, como decía ahora uno de los supuestos. Primero se aprenden las nociones y luego se practica. ¿Qué tal si practicamos primero y luego aprendemos las nociones? Eso puede generar una cosa distinta. Pueden intentarlo. Y se accede al conocimiento de manera participativa y entonces el profesor deja de ser garante de la verdad y se convierte en garante del método. No estoy diciendo del método científico, estoy diciendo del método a través del cual en el salón de clase el aprendiz puede aprender. A eso aludo. Bien. En oposición a enseñar como insigniar, que fue el primer concepto que desarrollamos, que dijimos que era poner la insignia o transmitir información o conocimiento acabado, surge esta palabra que personalmente a mí me gusta mucho y me ha servido en mi trabajo, la palabra educar, que muchas veces la entendemos de la raíz educare, pero también se puede entender como la raíz educere. Educere es una palabra rara que usamos los psicólogos, que en español decimos educir, y quiere decir hacer salir de dentro, sacar de dentro. Cuando se describen muchos de los procesos cognitivos de los niños pequeños, decimos que los niños educen, sacan de dentro cosas, ¿sí? Entonces, si nosotros, y de verdad lo he hecho y de verdad funciona, no se los estoy diciendo como un ideal, les estoy contando más de 20 años de experiencia haciendo esta clase de cosas. Si uno invierte y le presta atención más a esto, a hacer salir de dentro, se encuentra con sorpresas maravillosas. Yo he hecho cursos en donde cuando hacemos solamente una exploración de nociones previas, ya el epicentro de lo que yo quería desarrollar ya está allí puesto. Entonces el educere es lo que quisiera proponerles. Entonces, cuando el profesor se asume como educador, empiezan a cambiar una cantidad de cosas. El aprendiz ya deja de ser educador, repetidor de información, receptor y repetidor,
No lo voy a leer todo porque ya me mostraron el terreno de los 5 minutos, entonces léanlo ustedes rapidito, pero ahí están algunas cosas muy importantes. Me gustaría detenerme en esto. Nadie ignora todo, nadie sabe todo, porque a veces los profesores pecamos por eso, ¿sí? Creemos que porque tenemos algún conocimiento en un contenido, nos la sabemos todas. No hay tal. Nadie ignora todo, nadie sabe todo. Y tal vez esto que también puede ser un poco desafiante es que la información es un elemento de apoyo y no el epicentro del acto educativo. Y más si ahora estamos pensando en tener un carácter verdaderamente formativo, tenemos que abrirnos a otras posibilidades. Más cosas del profesor como educador. Entonces ya el protagonista no es el enseñante ni los contenidos, sino el aprendiz. Entonces cambiamos esa ecuación de que yo enseño, allá ellos se aprenden, y entonces más bien empezamos a entender que si aprenden, mi trabajo quedó bien hecho. Si no aprenden, hay algo que yo no estoy haciendo bien. Otra cosa, son muchas ideas que son todas de desarrollar extensamente. El grupo es el lugar de los distintos puntos de vista. Esto también es muy interesante, ¿no? Ahora lo veíamos en la obra cuando el profesor de la obra hacía el examen y aparecían las respuestas de los estudiantes. Esto es una realidad, el grupo es el lugar de los distintos puntos de vista. Y el último, tal vez, que tiene todo que ver con lo que está pasando en este momento aquí en la universidad, y es cuando estudiantes y profesores se involucran en procesos de transformación más plenos y efectivos, no solo logran objetivos curriculares específicos, sino también se enlazan en un intercambio vital más satisfactorio. Realmente vale la pena. Yo me encuentro a mis estudiantes y es una situación muy grata, porque realmente el aprecio recíproco es real. Es una sensación de que compartimos juntos momentos significativos para ellos y para mí, porque justamente hago lo posible por despojarme de ese lugar del conocedor. Si queremos que haya un aprendizaje significativo, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones, que a las universidades solo llegan las cabezas. Los cuerpos vienen con los estudiantes porque están pegados de la cabeza, pero si no estuvieran pegados de la cabeza, aquí vendrían las cabezas solas, ¿sí? El cuerpo no hace parte del aprendizaje del estudiante. Necesitamos experiencias dentro y fuera del salón, necesitamos información sobre el profesor, bla, 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 bla. Bien, hay unos valores que si uno se sitúa como educador, hay unos valores que le empiezan a ser pertinentes como estos. Si ustedes ven esto, quienes hayan leído el ethos de la universidad, este documento que hizo hace rato alusión la doctora María Clara, estos valores tienen todo que ver con lo que aparece allí en el ethos. Porque, digamos, es una disposición distinta a la del profesor que se sitúa acá. Esto lo he trabajado, la doctora María Clara cuando me presentó contó algo que la mayoría no estaban. Yo lo voy a contar, no para chicanear, sino para dar contexto a lo que voy a decir. Con la Universidad Javeriana y con la Universidad Autónoma he hecho en los últimos 5 años varios seminarios de creatividad e innovación para docentes. Seminarios extensos, no esto como una charla puntual, sino seminarios en donde realmente nos disponemos en eso. Y esto ha sido muy útil en las conversaciones con los profesores. Y cuando hacemos estos seminarios, yo le digo a los profesores, yo arranco diciendo al profesor, ¿qué distinto has hecho alguna vez en tu clase? Así sea leer la lista de estudiantes al revés, bienvenido. Y eso es chévere porque conecta a las personas con que efectivamente cada uno en algún momento ha intentado algo ligeramente distinto, y eso vale la pena. Y entonces nos hemos dado la tarea de caracterizar todas las cosas que uno puede innovar en cada uno de estos momentos, en la toma del curso, en el diseño y la planeación, en la implementación, en la evaluación, en el seguimiento del curso. Bien, quisiera rematar con esto. En el trabajo que hago, y lo creo perfectamente posible para cualquier contenido, yo fui profesor de la psicología evolutiva de Jean Piaget. No sé quiénes tengan familiaridad con Jean Piaget, pero quienes no lo sepan, en mi época, no sé ahora, porque ahora no soy profesor de psicología en un pregrado, pero en mi época Piaget era lo más espantoso y difícil que había para los estudiantes.
Yo empecé a ser profesor de Piaget como mis extraordinarios profesores de la Universidad del Valle me enseñaron Piaget en blanco y negro, o sea, letras sobre papel. Y cuando fui profesor de Piaget empecé haciendo lo mismo, pero gracias a ese proceso de cambio empecé a facilitar que la gente aprendiera Piaget en colores, o sea, con bebés y niños de verdad, mirando cómo sucede el aprendizaje a través de pequeñas experiencias y ejercicios. Entonces, hoy por hoy, una sesión educativa mía tiene todas estas características. No siempre está todo, no quiero decir que siempre está todo, pero si ustedes ven, aquí hay un abanico de diversidad interesante que a uno como profesor le da otro lugar, otras responsabilidades. A momentos tiene el epicentro de la responsabilidad, a momentos entrega el comando de la situación al grupo, y en esa dinámica, como decía hace rato, sucede un intercambio vital más satisfactorio y no solamente una instrucción académica. Bueno, creo que era eso lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima.